Oscar Glenn, ¿cómo estás, amigo? Bien, amigo, me encanta la ceremonia, ese del protocolo se nos da. Un gusto, un placer de verdad, amigos, estar con ustedes en este juego de manos. Llegó el miércoles y nosotros listos, prestos, dispuestos para platicar y compartir con ustedes algunas de nuestras reflexiones, con las cuales esperamos coincidan en algunos casos, y si no, pues también háganoslo saber, que nos va a interesar muchísimo lo que tengan que decir. ¿Les parece si entramos de lleno al primer tema? Sales. Pues vamos repartiendo el juego. Un personaje, un político, parece inmortal, con una autoridad moral parece incuestionable. Vamos a ver de quién se trata. La figura de Andrés Manuel representa la oposición social de los esquemas establecidos y, salvo lo que ocurre en el Distrito Federal, el PG sigue siendo un emblema acompañado de los miles que le siguen en cada evento para alzar la voz de las injusticias del sistema. Es, por obvias razones, el PG, la figura representativa de las clases sociales más populares, los barrios, la clase obrera, las bandas y los desprotegidos que no tiene, muchas veces, ni para comer. Sus acciones, como la de viajar en un suru, moverse en el metro o comer en las gorditas de Doña Chencha, son el fiel reflejo de la humildad de Andrés Manuel, siempre demostrando que es igual que el grueso de los mexicanos. Nadie discute, por supuesto, la importancia político-social del tabasqueño en el país, pero la realidad de su figura empieza a asomarse y a desquebrajarse, señalan otros. Lo que nadie puede negar es que se ha convertido en la figura política más conocida, odiada y amada. En el peligro, pero para muchos, también en la esperanza. Abran juego, señores, y que inicie la discusión. Redacción. Así es, bueno, pues pasan los años, pasa una elección, otra elección, y Andrés Manuel López Obrador se mantiene como el liderazgo de oposición más contundente en este país, cosechando votos en elecciones, y bueno, poniendo el dedo en la llaga cuando tiene que criticar. Esto seguramente es resultado de que, a diferencia de los otros actores de oposición, pues se constituye como un liderazgo en este país, y sobre todo en este momento está aprovechando las circunstancias de inseguridad que se viven y el mal camino económico para nuevamente regresar. Lo vimos el fin de semana en la Asamblea Nacional de Morena en el Zócalo, y bueno, retomó el tema de los 43 desaparecidos, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y bueno, está mostrando nuevamente su poder de convocatoria. Y bueno, ya es como Andrés Manuel. Y bueno. Pero bueno, lo que pasa es que tú seguramente eres priista, por eso lo rechazas y aprovechas el momento también para, con los ahora que estamos sobre explicando por qué su permanencia y su liderazgo, pues buscas el tema con qué minimizarlo. Pero bueno, muy bueno que nos acompañas. A ver, ¿quién? Bueno, pues, ¿cómo ven? Contesta el lance. No, creo que hay varios factores. Relájense que estamos ante las cámaras. Pónganse en serios que esto es juego de mano. Pero tampoco está en serio el asunto. En realidad creo que hay varios factores, ¿no?, que le han dado a Andrés Manuel esta situación. Uno de ellos, pues, es el timing político del que habla José Alan, ¿no? O sea, evidentemente tiene un timing para agarrar los temas, para posicionarlos, para seguir ahí. Otro asunto yo creo que es la deficiencia, ¿no?, y el desgaste que sufren los presidentes en turno, ¿no? Pasan los años y tú sabes que siempre hay temas que te van desgastando, así como la inseguridad desgastó a Felipe Calderón, también ahora Enrique Peña, pues a Enrique Peña se le suma la cuestión económica, y ese desgaste propicia que Andrés Manuel, pues como el ave fénix, ¿no?, pues vuelva a resurgir y otra vez esté ahí en el momento adecuado. Y el tercer punto creo yo que hay que rescatar es el trabajo que hizo en el Distrito Federal, que verdaderamente yo siento que le ha dado para seguir vigente en esa ciudad entre los perredistas en muchas cosas, de tal manera que pues ahí está, y yo no veo a pesar de que le echaron la verdad una campaña enorme, gente muy poderosa como las televisoras, los empresarios, los principales empresarios del país, sigue en el camino, sigue estando ahí, y yo no veo a alguien que hubiera resistido ese tipo de cosas, ¿no? Ya que algo, no, pues ya. Mejor traduzco lo que dijo Javier, por favor. Lo que quiso decir. Javier, no, fíjense que coincido mucho en una parte de lo que dice Javier. No le llamaría timing al castellano, quizá yo diría es un gran oportunista Andrés Manuel López Obrador, porque sabe estar donde tiene que estar. Porque juega sus cartas, porque reconoce sus fortalezas, sus debilidades, y es un excelente estratega en comunicación. Sabe qué decir y cuándo decirlo, sabe la posición que ocupa en el mapa político, juega con ella,
saca ventaja de lo que para muchos sería debilidad al ser el personaje que se podría ser como el villano favorito desde el oficialismo, se vuelve el héroe, quizá el Robin Hood, en algún momento lo podemos equiparar así en el trabajo que hizo en el Distrito Federal, quitándole a los ricos, en teoría, y dándole a los pobres, a los desvalidos. Su oportunismo, su buena lectura del contexto político, su buena estrategia de comunicación lo han hecho preservarse como un personaje político vigente con aspiraciones, a sus más de 60 años. Y posibilidades. Y con posibilidades reales. Yo creo, y resumo con esto quizá mi comentario, que Andrés Manuel es un hombre que, lo voy a decir metafóricamente, viaja con dos pasaportes. Uno, el de la víctima favorita del oficialismo, y otro, el del hombre honesto y el gran validador que él dice quién está bien y quién está mal, porque esa autoridad se la ha ganado a través de todos los seguidores que proceso tras proceso le van apoyando para que sus sueños de llegar a la presidencia, sus anhelos o su intención de gobernar este país, pues no fenezca. Bueno, a mí me parece que fue muy Benévolo. duro con el oriundo de Macuspana. Me parece que Andrés Manuel es uno de los pocos políticos de oposición en este país que sí ha demostrado en las urnas, en los procesos electorales y en las campañas políticas y en los escenarios donde se para, que es un liderazgo social, a diferencia de otros que tienen un discurso bonito, que en realidad son oportunistas. Yo creo que no se le puede poner el calificativo de oportunista a alguien que ha mostrado en una elección ir desde abajo, ir contra todos los pronósticos y pelear la presidencia de este país. Yo creo que un oportunista difícilmente se hubiera quedado a 0.66% en una elección tan competida como la que fue, y creo que tampoco un oportunista pudiera llenar una y otra vez el zócalo de... Bueno, no lo llenó esta vez, No, pero domingo no lo llenó. Con eso que se ven las fotos está lleno. No, pero no eran los 100,000 que Más se allá son decenas de miles, pero sostengo que es un 30,000. oportunista en el sentido que aprovecha la Son oportunidad, las cifras aun de cuando no jornada. está en campaña proselitista, porque él sabe cuáles son las causas que a la gente le duelen y aprovecha los vacíos que le dejan. Cuando nadie habla, él habla. Cuando nadie habla de corrupción, él alza la mano. Ahora, a ver. Cuando nadie habla de pobreza, él Nada más. alza la mano. A eso me refiero al oportunismo. Aprovecha las oportunidades que se le presentan y construye buenos mensajes. Y eso lo vuelve a poner en el Yo le centro. sigo y como llamando referencia. timing. A ver, ¿eh? y la figura política de Andrés Manuel López Obrador no representa una oposición anacrónica, es decir, una falta de liderazgos de la oposición. Él mismo no ha sido un artífice, sí, evidentemente de su figura, pero también de empezar a dejar o de tapar liderazgos, inclusive de su propia ideología. Más bien ¿No se ha yo- convertido también en un... A ver, no, dame chance, espérame. ¿Anacrónico? Sí, ¿De verdad? ¿Lo sí, de verdad es ¿verdad? anacrónico? Sí, una figura. La persona ¿Qué es que anacrónico? puso verdaderamente los programas sociales para toda la gente, se le De llama acuerdo. universalidad, De acuerdo. que dejó de utilizar líderes en cada sección, De que le acuerdo. arrebató al PRI precisamente Estoy hablando- esa bandera pero- populista. pero no que estoy hablando siempre de los ocupaba. programas, Eso Javier. no es anacrónico, Javier, eso es a ver. modernidad. Cuando tú los haces universales, se Javier. le llama universalidad, Pe- y eso es moderno. Completamente de acuerdo, pero estamos hablando de programas de gobierno. Yo estoy hablando de la oposición. para ser de izquierda, se alió con Slim en su momento, Ajá. rehabilitó. Y no ha y no tapado es liderazgos dentro al del centro interior. histórico. Y dentro de su izquierda Una no ha persona tapado de liderazgos. izquierda, ¿tú crees que hace eso? Ok, Pero a ver, tienes razón. ¿a qué te refieres con anacrónico? No está en su tiempo, ya fue rebasado por Ya el tiempo. fue rebasado por su tiempo, pero además ha intentado de manera constante el dejar fuera del camino a contendientes que pueden representarle Mira, peligro. ha intentado dejar fuera del camino a un partido político, o sea, no es poca cosa. déjenme No, sí, sí. retomar el comentario. Voy. Me parece que a lo que te refieres es de que voy a hacer el siguiente comentario. En la oposición al PRI en este país, creo que hay una ausencia de liderazgos tanto sociales como políticos que estén aprovechando el espacio de coyuntura de los temas de este país. Lo que ha tenido Andrés Manuel es la habilidad de retomarlos. ¿Por qué? Pues, sigue presente Andrés Manuel? Porque sigue siendo una esperanza para el pueblo. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con los comentarios que los tres vierten esta noche. Creo que Andrés Manuel es la esperanza para un pueblo que no ve respondió a sus preguntas tanto en el PRI como en el PAN,
y bueno, se los ha demostrado en las elecciones, ¿no? En cada proceso electoral. No es un cuate que se suba el discurso y realmente no tenga ningún respaldo. Quisiera saber qué militante del PRI, qué militante del PAN podría llenar el Zócalo. Es que nadie está negando su carisma, lo que estamos analizando es cómo mueve sus fichas, cómo maneja sus tiempos, cómo maneja su mensaje, y eso lo hace mantenerse vigente. Nadie cuestionó aquí el que tenga seguidores. Es oportunista. Claro, y lo sostengo en la idea de que es una persona que sabe leer bien su momento, sabe cuáles son las condiciones, y con esas juega y saca ventaja. Puede ser oportuno, no oportunista. Pero, es que oportunista aprovecha se la me hace oportunidad. peyorativo. Oportuno sería únicamente estar en el timing oportuno es el momento. Suena peyorativo, pero es oportunista. Si tú agarras la oportunidad, bueno, pero qué político no es oportunista entonces. Pero no estamos reclamando. O sea, a ver, están muy defensivos ustedes de Andrés Manuel. No estamos reclamando la calidad política, la oportunidad que le da la vida política para estar en donde está. Estamos analizando un poco desde este punto de vista mucho más ciudadano, seguramente menos informado, ¿no? En mi caso, pero también veo que ha sido un liderazgo que ha acabado con otros de su misma corriente, de sus mismos compañeros, ¿a costa de qué? De alcanzar un objetivo personal. Pero también por debilidad de los otros. O sea, y eso no es parte de su oportunidad. Si nadie está hablando, claro, si nadie está hablando y él alza la voz y él siembra un tema en la agenda, es capacidad política también, ¿no? ¿Y quién dijo que el oportunismo es incapacidad política? ¿En qué momento lo dije? Nunca dije que el oportunismo fuera un defecto. Es más, lo estoy exaltando como una virtud, como estrategia de comunicación, como político y hasta como visionario. Está bien, concluyamos. Para mí sigue siendo timing y oportuno. Pero de alguna manera yo creo que ciertamente Andrés Manuel se ha desgastado con el paso del tiempo. Le han polarizado la imagen. Sí. Los medios lo han desgastado y creo que la ciudadanía, la mayoría silenciosa, no debe de estar esperando un Mesías, debe de estar esperando una persona que verdaderamente lo ayude a solucionar y a salir de sus problemas. Sí, me parece que se excede en el mesianismo, sin embargo está probado que es el liderazgo político más real de la oposición, incluso del partido oficial, y se verá en el próximo proceso electoral realmente qué es lo que tiene. En la elección presidencial pasada se decía que estaba fuera de tiempo, que estaba rebasado, y bueno, fue el que le peleó la presidencia a Enrique Peña Nieto. Pues yo creo que con el caso Iguala se demuestra una vez más que es oportunista, que es hábil y que es buen comunicador, que tiene futuro sin duda, pero coincido también en que él ha tapado el crecimiento de otras figuras políticas que pudieran hacerle sombra a su protagonismo, porque es un hombre, como todo líder político, protagónico y en algún sentido egoísta y obsesivo. No sé si eso sea bueno o sea malo. Si llegara a la presidencia lo sabríamos. Muy bien. Pues yo me quiero despedir. Y me quiero despedir mandándolos a corte, a todos ustedes. Y regresamos con un invitado de lujo, la pausa.